Hola a todos, en este nuevo video de técnicas de estudio vengo a explicarles cómo deben escribir una crítica formal de un trabajo académico. Una crítica es un texto que surge para dar respuesta a una obra creativa o, como bien dije, y es lo que van a hacer ustedes, un trabajo académico. Criticar un trabajo no solo requiere que ustedes resuman a grandes rasgos cuál es su contenido, sino que también tienen que dar su opinión o su valoración de cuáles son las fortalezas y las debilidades de dicho trabajo. Y eso lo tienen que hacer leyéndolo en detalle y comprensivamente. Ahora bien, en una crítica, antes de escribir, lo primero que se debe hacer es una lectura previa y una toma de notas, es decir, un borrador de unos puntos que a continuación vamos a explicar. Luego, dentro de una crítica formal tenemos tres partes, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Los cuatro aspectos que ustedes deben anotar en una toma de notas previa son los siguientes. 1. ¿Qué aspectos trata el trabajo que van a criticar? Muy sencillo. En el desarrollo del trabajo que ustedes van a criticar, va a estar dividido en subtítulos. Y esos subtítulos van a hablar de un aspecto en particular del tema principal. Ustedes, muy brevemente, tienen que decir cuál es el contenido de ese aspecto. Por ejemplo, si hay un subtítulo que se llama, por ejemplo, estructura de los huracanes, bueno, el autor, en ese caso, habla de la composición interna de los huracanes. Ahí lo que ustedes están haciendo es resumir a grandes rasgos cuál es el contenido de ese apartado. Segundo punto, ¿el trabajo cumplió con los objetivos planteados en su introducción? Los autores, cuando escriben un trabajo, ya sea una monografía, un trabajo de investigación, lo que sea, van a plantearse objetivos de lo que espera que haga el lector o de lo que espera mostrar. Puede ser de las dos maneras. Por ejemplo, quiere que el lector pueda establecer una comparación del desarrollo económico de Argentina y Brasil entre 1880 y 1916. Ese sería el objetivo. Ahora, hay que ver si en la lectura del trabajo ese objetivo se cumplió. El lector, al leerlo, valga la redundancia, pudo comparar, hacer la comparación. El tercer punto sería cómo les resulta la lectura y qué creen del vocabulario. Si creen que la lectura es sencilla, si es ágil, o por el contrario es tediosa, rebuscada, engorrosa, eso lo tienen que anotar también. Y lo último, si el trabajo les hizo pensar algo, si les hizo querer saber más, o si les hizo acordar alguna clase de geografía o historia que hayan tenido. Todo eso entonces, luego de la lectura previa y la toma de notas. Ahora vamos a pasar a la introducción. Para escribir la introducción de una crítica es necesario basarse en la introducción de la obra que ustedes van a criticar. Entonces, introducción de ustedes basada en la introducción de la obra, porque en ese espacio van a encontrar la mayoría de la información. Lo primero que ustedes tienen que hacer es brindar información sobre la obra. El título, el autor, el tipo de trabajo, el contexto, lo pueden encontrar en la carátula y en la introducción. ¿Qué objetivo u objetivos tiene el autor del trabajo? Eso también está en la introducción. ¿Qué aspectos describe el trabajo? Que ya lo dijimos, son los subtítulos en los que va a estar dividido el desarrollo. Y luego de leerlo, ustedes tienen que dar un anticipo de la valoración. Por ejemplo, el trabajo es muy completo y logró transmitir los objetivos que se había planteado, como por ejemplo este. Pero solo dan un anticipo, no van a dar la opinión completa. En la siguiente diapositiva les voy a presentar un ejemplo de introducción. De una carátula donde tenemos la mayoría de los datos. Título: producción, desarrollo e inserción de las economías primarias, los casos de Argentina y Brasil. Ahí tenemos el título del trabajo. Debajo tenemos el contexto en el que fue escrito. Este trabajo fue escrito por un estudiante de la carrera de geografía, estaba cursando el tercero de los 4 años. Todo eso influye en una crítica, porque no es lo mismo
que sea escrito por un académico que tenga la licenciatura en geografía que un estudiante de un profesorado de geografía. Eso también es un aspecto fundamental para la crítica. Ahora bien, en el siguiente apartado tenemos un fragmento de introducción de un trabajo. Tenemos encerrado con verde, son los aspectos que se describen en el desarrollo, que es lo que dijimos que ustedes tienen que poner. En este ejemplo tenemos que en uno de los subtítulos se empieza con los antecedentes económicos de Argentina y Brasil. También tenemos lo de la producción lanera. Y subrayado con violeta tenemos los objetivos que plantea el autor, para que el lector pueda seguir la lectura. Permitirá al lector conocer y comprender en detalle las similitudes y las particularidades que se han destacado en las distintas etapas del desarrollo en Argentina y Brasil. Otro objetivo, que pueda elaborar sus propias conclusiones, que pueda comprender la posterior inserción de los dos países, o sea, Argentina y Brasil, al mercado internacional. Si el autor cumple o no su objetivo, depende de la escritura del mismo. El paso número 3 es el desarrollo. El desarrollo tiene que tener por lo menos 3 párrafos, pero en realidad tiene que haber uno por cada subtítulo que tengan los trabajos que ustedes deban criticar. Lo primero que hacen es mencionar bien resumido de qué habla el autor en cada parte de su desarrollo y también qué recursos utiliza. Si utiliza imágenes, si utiliza cuadros, si utiliza gráficos, documentos históricos, y también de esos 2 puntos dar su opinión. Si les parece acertado, si les parece equivocado usar esos recursos. Bien, tenemos un ejemplo. A partir de la página 5, el autor hace mención de las medidas económicas adoptadas por las autoridades argentinas a partir de 1880. Eso sería un resumen de lo que habla en cierto subtítulo. Ahora, en amarillo tenemos cuál es el recurso que utiliza. Ilustra la situación con una serie de gráficos de crecimiento de exportaciones y las compara con el gobierno brasileño. Si tuviéramos que dar un ejemplo de un trabajo relacionado, no sé, con los huracanes. En el último subtítulo, el autor habla de los huracanes más devastadores que se produjeron en Estados Unidos y América Central. Para ello utiliza mapas de recorrido de dónde pasó el huracán. Estamos dando un ejemplo de lo que habla en ese subtítulo, pero también el recurso que utiliza, es decir, los mapas. Y ahí ustedes tienen que decir, bueno, este recurso me parece acertado porque podemos establecer diferencias entre la trayectoria de un huracán y la trayectoria del otro, siendo que los dos pertenecen a la misma, al mismo espacio geográfico. Y el último paso que ustedes deben seguir es la conclusión. En un solo párrafo ustedes tienen que resumir las razones de por qué el trabajo es valorado positiva o negativamente por ustedes. Pero también pueden ser ambas, que había aspectos buenos y aspectos malos. Acá les di un ejemplo. Debido al detalle de los gráficos utilizados, los cuadros y la organización de los datos numéricos, el trabajo hace una buena comparación de las situaciones áulicas de X cursos. Sin embargo, escasean los aspectos referidos al contexto fuera de la escuela, que es un indicador importante. ¿Ven cómo en un solo párrafo les resumí los aspectos positivos y los aspectos negativos? Eso deben hacer ustedes luego de leer el trabajo que les asigne. Muchas gracias por su atención, espero que este video les haya servido para aclarar algunas ideas y nos estamos comunicando.